comparte con vosotros lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Su padre y su madre estaban maravillados por todo lo que se decía del niño. Simón los bendijo y dijo a María, su madre: mira, este niño traerá a la gente de Israel caída o resurrección. Será una señal de contradicción. Mientras a ti misma una espada te atravesará el alma. Por este medio, sin embargo, saldrán a la luz los pensamientos íntimos de los hombres. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. La lectura hoy la hemos tomado de San Lucas capítulo 2, versículos 33 al 35, que es el momento en que tanto María y José llevan al niño al templo para ser presentado de acuerdo a la ley judía, y allí se encuentran con Simeón como profeta y también con Ana, que hoy no tratamos el caso de Ana como profetisa. Pero la iglesia también ha puesto una segunda lectura del Evangelio como opción. Yo no opté por esa, pero si quieres saberla, es la del Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículos 25 al 27, que es estando de pie Juan el discípulo amado y María Santísima ante Jesús colgado de la cruz. Una de las palabras de Cristo fue la de entregar al discípulo a María y María al discípulo. Y entonces vamos a tocar eso también brevemente. Pero hoy nos estamos concentrando, hermanos y hermanas, en San Lucas capítulo 2, 32 al 35. ¿Has experimentado tu dolor en alguna ocasión? ¿Qué tipo de reacción hemos tenido a la experiencia de ese dolor? ¿Has experimentado tu dolor físico? ¿Dolor espiritual? ¿Has experimentado tú debido a una pérdida, dolor, hermanos y hermanas? Yo creo que para entender por qué la iglesia nos pone la influencia tan grande de la experiencia de María ante el dolor, hermanos y hermanas, que el dolor de María envuelve el dolor físico y el dolor de ánimo, del estado de ánimo. ¿Cómo María manejó esto, hermanos y hermanas? Es enfocarnos en eso hoy, porque tú y yo tenemos que enfrentar dolores. Hemos enfrentado dolores, estaremos hoy tal vez enfrentando dolores y vamos a enfrentar dolores en el mañana. Un cristiano debe saber manejar los dolores a la luz de la fe y de la confianza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a irnos con eso en mente, ¿no? En ningún momento del Evangelio, hermanos y hermanas, nosotros vemos a una Madre María que cayera en un estado, hermanos y hermanas, de alguna situación de pérdida de fe por el dolor que tuvo que enfrentar, de menosprecio a Dios, por lo que tuvo que enfrentar rechazo, dudas en la fe, desplomarse, deprimirse, hermanos y hermanas, por causa de lo que tuvo que enfrentar. Quiere decir que por eso María es un modelo para nosotros y es una enseñanza especialmente de cómo María manejó los dolores. Y si hay alguien que nos puede dar a nosotros clases, hermanos y hermanas, porque tiene sabiduría y experiencia en eso, es precisamente la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Idea fuerza para hoy, hermanos y hermanas, que nos va a guiar en la reflexión de la palabra de Dios. Hoy pasemos de la compasión que causa el dolor a la fe que debe provocar. O sea, tenemos que pasar de la compasión que causa el dolor ante el dolor de nosotros, de nuestra familia, del prójimo, de quien sea. Oiga, y esa compasión nos debe provocar fe. Y por ahí viene la línea de la enseñanza de María para cada uno de nosotros. Hermanos y hermanas, vamos a hablar del dolor rapidito. Vamos a hablar de la pérdida, porque la pérdida causa dolor y María tuvo que haber experimentado dolor por la pérdida. Ya tú sabes que es la pérdida de su propio hijo. El dolor, hermanos y hermanas, causa a muchas personas molestia. ¿Te ha causado a ti algún dolor, molestia? ¿Te sientes afligido por algún dolor? ¿O el dolor te hace ver como que es algo bien desagradable? El dolor puede ser físico, hemos dicho, también tiene que ver con el estado de ánimo en muchos momentos, sentimientos, emocional también, hermanos y hermanas.
Ahora, el dolor está en nosotros, hermanos y hermanas, porque es un mecanismo de defensa. O sea, el dolor tiene una función de ponerme a ti y a mí, como puso a María, en alerta sobre una situación que podría generar algún tipo de lesión. Eso es lo positivo que tiene el dolor. Un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo a través del cual nos advierte: ponte en alerta que va a venir o va a pasar una situación que te puede causar algún tipo de lesión severa. Claro, hermanos y hermanas. Así se activan en nosotros, y el dolor se convierte en un mecanismo de defensa, y eso es lo que es, hermanos y hermanas, se activan nuestros reflejos en cada uno de nosotros por medio del mismo cuerpo. ¿Para qué? Para limitar los daños, ¿no? Y nos pone en alerta general ante todo lo que está pasando. Yo no quiero que esto se agrave, y es verdad, porque nosotros tendemos a protegernos luego del dolor para que la lesión pues no se agrave. Cuando nos damos un golpe, probablemente se hincha, ¿verdad? Y nos protegemos, porque si se hinchó, pues esto se puede agravar. A veces nos damos un golpe y es tan severo que abre la piel y sangramos. Nos protegemos y evitamos que esto pues pase de una lesión más severa o más grave. Hermanos y hermanas, los dolores tienen unas características especiales, y vas a ver por qué todo esto tiene un sentido para hoy. El dolor se caracteriza por dónde esté localizado, ¿verdad? Que eso es importante para nosotros saberlo. ¿Dónde me duele? Puede ser en la cabeza, pueden ser los oídos, puede ser, no sé, el pecho, puede ser la muela, ¿no? O sea, el dolor también va a depender de dónde está localizado. Hay tipos de dolores también, hermanos y hermanas. Está el dolor que le llaman el dolor punzante, el dolor lacerante. Piensa en María cuando estoy hablando de esto. El dolor punzante, ya tú sabes de qué se trata. Lacerante. El dolor también depende de su intensidad. Puede ser un dolor leve, hermanos y hermanas, puede ser un dolor fuerte. Un dolor leve de cabeza no es lo mismo que un dolor de migrañas, hermanos y hermanas. Son cosas totalmente distintas. Hay un dolor que es agudo. ¿Qué quiere decir esto? Pues dicen los médicos que el dolor agudo es porque tiene poca duración. Hay un dolor que es crónico, hermanos y hermanas, se extiende por mucho tiempo. Y ahora fíjate en lo que nos está diciendo la iglesia a través de la enseñanza de Nuestra Señora, la Virgen de los Dolores. Todo eso está en el campo que tuvo que enfrentar María en relación a su Hijo Jesucristo. Todo eso que hemos visto allí, pero ella supo manejarlo. Eso de que el dolor causa molestia, aflige y es desagradable. ¿Por qué decimos que María lo manejó? Para que no provocara una lesión más severa. ¿Cuál era la lesión más severa que podía causar? Dañar, herir la fe. Por eso es la enseñanza de María como la Virgen de los Dolores, que al pasar por esa cantidad de dolores, la dolorosa, especialmente en ese Viernes Santo, hermanos y hermanas, es saber que ella no permite que el dolor tenga una función destructiva para la fe. Porque también el dolor nos puede afligir en la fe en términos de lo que estamos experimentando como hijos de Dios, como creyentes, en fin. La pérdida está dentro del dolor de María, hermanos y hermanas. La pérdida causa dolor y tú y yo lo sabemos. La falta, la ausencia de algo que se tenía, hermanos y hermanas, pues provoca que uno sufra, y al sufrir tenemos dolor por lo que hemos perdido. Y para perder algo, pues, hermanos y hermanas, es lógico. Si yo pierdo algo, fue porque primero yo lo tenía. Y eso le pasó a María Santísima. Perder a un hijo, verlo morir, pero antes lo tenía con vida, estaba junto a mí, un muchacho joven de 33 años de edad. Eso era lo que María, poseída, en plena edad productiva, y un hombre de bien, hermanos y hermanas,
Todo eso hay que contemplarlo hoy dentro de lo que estamos meditando y pensando delante de Dios. El dolor causado por la pérdida, hermanos y hermanas, sabemos que desaparece cuando recuperamos o encontramos lo que poseíamos. Ahí termina el dolor. Ahí termina la gravedad de muchas cosas. Hoy, hermanos y hermanas, habiendo dicho esto sobre el dolor, para que tú tengas una introducción, habiendo dicho esto sobre la pérdida, relacionando todo esto con la Madre María, Virgen de los Dolores, si la quieres ver desde el punto de la dolorosa, hoy lo que tenemos que pensar, hermanos y hermanas, con esta lectura de hoy, Simeón, el profeta, le dice a María, hermanos y hermanas, como profeta, que es sin pelos en la lengua. En ese versículo 35, a ti misma una espada te atravesará el alma. En plena presentación del niño en el templo, a ti misma una espada te atravesará el alma. Versículo 35. Pongámonos en el lugar de María. Al presentar un niño a bautizar, al presentar tu niño ante Dios, que alguien venga y te diga, como mensajero de Dios, a ti misma una espada te va a atravesar el alma. El profeta, antes de decir esto, hermanos y hermanas, en el versículo 34 de hoy, nos deja saber que Simeón los bendijo, probablemente a José, a María y al mismo niño. Él los bendijo, y esta bendición tuvo que haber sido en términos de que de prepararla, hermanos y hermanas. Aquí ocurre una bendición para preparar. El profeta le advierte a María, hermanos y hermanas, y le deja saber a María con toda sinceridad que le adelanta algo muy fuerte, porque va ligado a lo que será este niño, en lo que se va a convertir en este niño, en lo que será en el futuro y lo que ella va a tener que enfrentar junto a él. Eso está más en el versículo, hermanos y hermanas, 34 del que hemos leído hoy. Mira, este niño traerá la gente de Israel. Va a traerle caída, dice la palabra. Le va a traer resurrección. Unos caerán, otros se levantarán, dicen otras versiones, hermanos y hermanas. Será una señal de contradicción. O sea que el profeta le está diciendo a María, este niño no es un niño normal. Por su misión, de hecho el nombre de Jesús quiere decir Dios salva. Y salvar a la gente no es fácil, tú y yo lo sabemos, hermanos y hermanas. Llevar a la gente a la salvación, a que comprendan las cosas de Dios, no es cosa fácil, hermanos y hermanas. Pero dentro de todo esto, hermanos y hermanas, es necesario que pase. Por eso el versículo 35b, hermanos y hermanas, lo dice también, por este medio, sin embargo, saldrán a la luz los pensamientos íntimos de los hombres. La misión de Cristo: revelar, sacar afuera la verdad. Y sacar afuera la verdad y sacarlo del oculto, de la sombra, de los trasbastidores, no es cosa fácil, hermanos y hermanas. Se convierte en signo de contradicción. Habrá confrontaciones, habrá momentos difíciles donde pues unos serán exaltados, otros serán rebajados, habrá persecución para él. Todo esto, hermanos y hermanas, en María, y está allí también José, es lo que agarran cuando van a presentar el niño en el templo. O sea que no son palabras, hermanos y hermanas, que se digieren fácilmente. Comienzo de dolores, saber que va a haber pérdida, que el camino no será fácil, que habrá que asumir los riesgos. Todo eso está pasando, hermanos y hermanas, en esos momentos, tanto por José y también por la Virgen María. Aquí hay que saber, hermanos y hermanas, que la palabra de Dios no nos informa acerca de una reacción por parte de ella, de la Virgen María, ante las palabras del profeta Simeón, que yo pueda sacarla del texto bíblico y decirte a ti,
esas palabras del profeta Simeón, de que a ti misma una espada te va a atravesar el alma, de que este hijo pues será una causa de contradicción, va a escandalizar, unos se levantarán, otros caerán en su nombre. En ningún momento aparece en las Sagradas Escrituras que la reacción de María fuera una reacción de molestia, que fuera una reacción de aflicción, o que las entendiera, hermanos y hermanas, como que eran cosas desagradables. Fíjate cómo tenemos que manejar nosotros el dolor cuando a veces nosotros decimos: ¿por qué estoy sufriendo si voy a la iglesia? ¿Por qué me está pasando esto con los hijos si yo confieso? ¿Por qué estoy enfrentando esta serie de situaciones si yo hago el bien? ¿No fueron causa de María, que sepamos en la Escritura, o que quede plasmado, redactado como de molestia, aflicción, o como que esto es desagradable después que yo he dicho que sí, que voy a estar en la misión con él, ¿no? ¿Cómo afectaron estas palabras, hermanos y hermanas, a María? Podríamos pensar nosotros. Su salud física, su salud espiritual, ¿cómo te afectan a ti? Las palabras que te anuncian dolores, grandes pérdidas, física y emocionalmente, física y espiritualmente, porque eso es lo que tiene que enfrentar María. Al anunciarle dolor, hermanos y hermanas, a María, el profeta la pone en alerta. Eso es lo que él hace, la pone en alerta, como a nosotros también se nos pone en alerta, para que sepamos, para que María supiera, hermanos y hermanas, cómo va a manejar la lesión que va a sufrir, porque esto va a causar una lesión. Hay momentos que tendremos que enfrentar la lesión, el golpe fuerte, hay que aprender a manejarlo. Y en eso María, hermanos y hermanas, tiene experiencia. María tiene que estar en alerta para limitar los daños. ¿Qué daños? Los daños que la situación que tiene que enfrentar su hijo y ella como madre de él tiene que enfrentar, para que no afecten que su fe. Ahí es que está la gran lesión para el cristiano. Lesión, el golpe puede ser a la fe, el golpe del dolor, el golpe de la gran pérdida, hermanos, puede ser un golpe para la fe. Por eso María tiene que estar en alerta para limitar los daños que le causará el dolor que tiene que afrontar. De hecho, hermanos y hermanas, ante esta situación, si nosotros vamos a Lucas, en el mismo capítulo 2, en el versículo 51, el versículo B, 51b, mira lo que dice. Su madre, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón. María guardó todo lo que le dijeron, de dolor, de sufrimiento, hermanos y hermanas, de pérdida, en su corazón. La llevó a su corazón. Aquí nosotros no vemos ninguna reacción negativa por parte de María. Eso es ejemplo para todos nosotros. Muchas de las cosas que tenemos que enfrentar se guardan en el corazón. ¿Por qué se guardan en el corazón? Es íntimo, lo conoce Dios. Hay silencio en el corazón. De hecho, cuando tú buscas la palabra de Dios, hermanos y hermanas, el Evangelio nos pone a María hablando solo en 7 ocasiones. Son 7 ocasiones donde María habla. La mayor parte del tiempo María estuvo en silencio, hermanos y hermanas. En 3 años que por lo menos recuentan los 4 evangelios. 7 momentos para hablar muy cortos. El resto del tiempo María vive en silencio. Eso es un ejemplo también de cómo manejar el dolor y el sufrimiento, que lo lleva en su corazón para meditarlo. Cuando yo medito, me callo, medito en mi interior. El silencio lo que provoca, y en el ejemplo de María, es que dejemos hablar a Dios, que escuchemos a Dios, que nos calmemos, que nos controlemos en ese desahogo que nos da por manifestarle a Dios, hermanos y hermanas, todo cuanto nos está pasando, todo cuanto estamos sufriendo, todo el dolor que nos ha causado, la gran pérdida que hemos tenido. Llévalo al corazón, medítalo, guarda silencio y deja que Dios te hable.
De hecho, el Salmo 138 nos habla acerca de que antes de que yo te deje saber lo que yo te tengo que decir, ya tú conoces lo que mi lengua va a pronunciar. Por eso hay que dejarlo hablar él, porque ya él conoce, hermanos y hermanas. Entonces, eso aquí es importante. Para María, Jesús era su hijo biológico, hermanos y hermanas, y tú y yo lo sabemos. Para María, como creyente, Jesús era su Salvador también. Y aquí viene una gran enseñanza. Biológicamente es mi hijo. Yo lo traje al mundo, yo lo parí. Claro que sí. En la sangre, en lo maternal, María está ligada. Pero María también tiene que ver a Jesús, hermanos y hermanas, como su Salvador. Es su Salvador. María es discípula también de Cristo Mesías, de Cristo Redentor, de Cristo Salvador. María es creyente de Él como Mesías. María sigue a Jesús en sus cosas, como madre biológica y como creyente, hermanos y hermanas. Y esto es fuerte, porque la cuestión de madre a veces pesa más que la cuestión de creyente, ¿verdad? Y ella tiene que hacer que esto se una, se mezcle, para que haya, hermanos y hermanas, sintonía, una armonía, en que no haya choques entre María Madre, María Discípula, María Madre y María la que cree en Jesucristo Salvador. Que aquello que me inspira de madre no choque con la misión de Cristo, que no la destruya, que no la prohíba, que no la limite, hermanos y hermanas. Y en esto Jesucristo fue claro, y María tuvo que darse cuenta de todo eso. ¿Te acuerdas cuando Jesucristo se perdió y apareció en el tiempo? Como madre, tuvo que decirle a Jesús: ¿por qué nos haces esto, niñito? Llevamos tu padre y yo días preocupados por ti. ¿Por qué nos hiciste esto? Es la madre biológica, con su sentimiento de preocupación, de protección al niño. Pero ahora habla Jesucristo, el Mesías, como niño, como Salvador. Es que madre, acuérdate que yo tengo que estar en las cosas de mi Padre, el Mesías, el Salvador. Y María tuvo que entenderlo. Eso, hermanos y hermanas, es una lucha interior. Eso puede dividir el corazón, pero María es fuerte, hermanos y hermanas. Eso causa dolor a una madre. Claro que sí. Pero María lo nivela, hermanos y hermanas, porque María es un modelo de fe, modelo de discípula, modelo del amor obediente. Porque si en algo maneja el dolor María y la pérdida de su Hijo Jesús, es con ese amor incondicional, amor obediente. Eso nace de esa relación. Eso lo lleva a María, hermanos y hermanas, muy adentro de su ser. Por lo tanto, hermanos y hermanas, como madre, María no querría la muerte para su hijo, y eso lo tenemos que entender. Pero como creyente, como colaboradora, cooperadora en el plan salvífico, la tendría que aceptar. María, hermanos y hermanas, maneja su dolor viniendo a Jesús tanto como madre como discípula de su Hijo por la fe. Y ahí está. Eso es un salto, hermanos y hermanas. Eso es un salto. Ningún dolor lastimó, laceró la fe de María. No. Ningún dolor en nosotros puede lastimar, lacerar, limitar la fe. No es causa para sospechar, no es causa para dudar, no es causa para alejarnos de Dios, porque el dolor toque nuestras puertas, porque tengamos que estar en el tipo de dolor, que sea el físico, el del estado anímico, el del interior, el del corazón, el de los sentimientos, el de las emociones, el dolor que provoca el esposo, la esposa, los hijos, los hermanos, la comunidad, el dolor de cabeza que me ha provocado también el cura de la parroquia, la monja del colegio. Nada de eso, nada te turbe, nada de eso, hermanos y hermanas. Vamos a concluir hoy, hermanos y hermanas, porque
ahí está. Yo creo que hemos resumido un poco de lo mucho que hay que decir, pero por el tiempo, eso es lo que hay. Hermanos y hermanas, tú y yo sabemos como marianos que María pagó un precio muy alto por traernos el Salvador al mundo. Y más todavía cuando tendría que ser o ver encontrándose al pie de la cruz, presencial. Allí, ella misma, con sus propios ojos, la muerte de su hijo desnudo colgando de una cruz. De hecho, la otra lectura del Evangelio de hoy que se propone como opción para leerla es la de Juan, capítulo 19, versículos 25 al 27. Ahí está María, ante la cruz. Ahí está María de pie ante la cruz, hermanos y hermanas. No desplomada, firme ante el dolor de su hijo. Ciertamente que como Madre María sintió compasión por su hijo en ese momento que está frente a la cruz y viendo agonizar a su hijo tras el viacrucis que ha tenido y todo el sufrimiento que tuvo que soportar. Ahí está, provoca compasión porque es madre, su hijo en aquel momento. Pero María, hermanos y hermanas, enfrenta ese dolor y lo maneja de tal manera que a pesar que le causa compasión, no deja que le lastime la fe, sino que le provoca fe. Ahí está, ahí está. Yo creo que eso es valioso reconocerlo en la virtud de María, ¿no? El dolor por el que pasan mis semejantes me causa compasión, pero esa compasión, hermanos y hermanas, da como fruto la fe. La compasión por el dolor ajeno no me puede causar a mí más dolor que me lastime incluso mi creer en Dios, la fortaleza que me puede dar mi propio Dios. Ha de provocar fe, y eso es lo que enseña María. Cuando Jesús iba en su Vía Crucis, hermanos y hermanas, unas mujeres de Jerusalén salieron a su encuentro. ¿Te acuerdas de eso? Se golpeaban el pecho y se lamentaban por Jesucristo en la forma en que lo vieron y por lo que estaba pasando. Y Jesús les dijo: no lloren por mí. Al llorar y al golpearse el pecho, aquellas mujeres estaban proyectando que no se van a compasión. Estaban provocando compasión. Pero Jesucristo dice: no lloren por mí, lloren por ustedes mismas y por vuestros hijos. Lucas 23, versículos 27 al 28. ¿Qué quiso decir Jesucristo con eso? Una forma de cómo manejar el dolor para que no hiera la fe. Una forma de cómo manejar cuando yo siento compasión incluso por el dolor de Cristo y del prójimo, pero que no me lacere la fe. Si la muerte de Jesús, hermanos y hermanas, nos causa dolor, como le tuvo que causar dolor a María, la madre. Si ese dolor de Cristo, hermanos y hermanas, es tan inmenso, a tal grado, que yo siento que en ese dolor me causa molestia revivirlo, me aflige recordarlo, y hasta veo como desagradable que Jesucristo haya tenido que pasar por eso. Ese dolor va a afectar la fe. Eso va a afectar la fe. Ahí está localizado el dolor. ¿Dónde? En la fe. Ahí es que se ha metido a lacerar precisamente la fe. Porque se vuelve algo que punzante, algo lacerante para la fe. Se vuelve crónico. Y María no dejó que eso pasara. Ella lo supo manejar, lo vivió, lo tuvo que recibir, tuvo que haber llorado, tuvo que haberse conmovido, sacudido. Claro que sí, es una mujer de carne y hueso, tiene sentimientos, claro que sí. Pero María lo maneja a tal grado, hermanos y hermanas, para que no destruya la fe. El sacrificio de Cristo hubiese sido inútil, hermanos y hermanas, si la compasión domina todo el tiempo
y me causa una angustia hasta yo perder la fe. Ahí el sacrificio y el dolor de Cristo no tiene propósito. No hay dolor que salve. Y el dolor de Cristo salva de acuerdo a la fe. El dolor es salvífico para cualquier persona también, para cada uno de nosotros. Entonces, si se vuelve inútil, hermanos y hermanas, la fe ante el dolor de Jesús me hace y me lleva a no dejar pasar la hora de Jesús. Cuando la vivo en esa hora de la misericordia, a perderla por culpa mía. No la puedo perder por culpa mía, por mi dolor intenso. Es que me provoca fe. Me provoca fe, aunque tú creas que eso es contradictorio. Hermanos y hermanas, tú y yo sabemos que por su muerte a Jesús, yo no lo he perdido. Por la muerte de Cristo, yo no he perdido a Jesús. Eso lo tuvo que haber pensado la Virgen María. Por la muerte de mi hijo, no lo he perdido. En su compasión no lo llevó a perderlo. Ella se llena de fe y como que dice, yo no he perdido a mi hijo. El dolor y el sufrimiento de Cristo, yo no lo perdí, sino que lo encontré, lo recuperé y ahora lo poseo. Luego de su dolor y luego del dolor mío. Y Cristo ha vuelto, ahora lo veo como mi Salvador y como mi Redentor. Ahí está, hermanos y hermanas. Buen texto, buen pensamiento. Bueno que la iglesia nos ponga esta fiesta de la Virgen de los Dolores, la dolorosa. Porque a diario enfrentamos dolor, porque sabemos y tenemos que saber cómo manejar ese dolor. ¿Para qué? Para que al aguantarlo y pasar por él, hermanos y hermanas, nuestra fe no vacile. Todo lo contrario, que la compasión ante el dolor provoque fe. Y eso fue lo que hizo María para darnos su ejemplo. Hermanos y hermanas, hoy la iglesia nos lleva al Salmo 30, un salmo que lleva por título Señor, busco refugio en ti. Ese salmo es número 1 para situaciones de desgracia, de dolor, de sufrimiento, de aflicción, de situaciones difíciles por las cuales tú estás pasando que a veces laceran la fe. Nos hacen titubear acerca de nuestra creencia en Dios. Apunta ese Salmo 30 que es para eso. Oremos junto al salmista para terminar. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana, nuevo evangelio, nueva reflexión de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy, junto a los tuyos, para honrar y glorificar el nombre de Dios. Serás bendecido y te irá bonito. Nos vemos mañana, por favor.